La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este Hoy por Hoy postelectoral. Esperemos que sea el último Hoy por Hoy postelectoral en mucho tiempo, ya veremos. Víctor Lapuente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y ya veremos. Y ya veremos. Mario Larrea, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mario Larrea, que nos acompañó anoche también en el programa especial de seguimiento de los resultados electorales. José Miguel Contreras, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Creo que soy el único que ha dormido hoy aquí a la mesa, así que pido disculpas para mis compañeros. Bueno, si ves que nos patina algo, si ves que nos vamos, echa un cable, ¿no? Recondúcelo, Si ven que hablo recondúcelo. demasiado hoy, que entiendan lo que entiendan pasa. que los demás a lo mejor nos estamos echando una cabezadita. Bueno, no sé si Antón Losada, buenos días. Buenos días. No sé si tú has dormido. ¿Bien? Yo como un niño. Tú como un niño. Venga, como pues, un bebé. Pues entre Losada y Contreras, si acaso nos sacáis de los apuros en los que nos metamos nosotros mismos. Vamos a empezar, yo decía a las 8 de la mañana, recordemos que esto eran unas elecciones europeas, con lo cual vamos a empezar por esa fotografía que queda del Parlamento Europeo después de las elecciones celebradas ayer, y una fotografía, bueno, que es el reflejo de esa subida, de esa importante subida de la ultraderecha, pero de ese bloque de los partidos tradicionales y europeístas que consiguen todavía mantener esa mayoría y consiguen de alguna manera frenar este auge de la ultraderecha, que luego ha tenido consecuencias importantes en los países donde ha quedado primera o segunda fuerza. Esto iremos después, pero primero esa foto fija, 184 escaños que consigue el Partido Popular Europeo, le siguen los socialdemócratas con 139, los peores resultados de la noche fueron para los liberales y para los verdes, porque son las dos formaciones que más votos, más escaños han perdido, así que esa foto fija que les decía del Europarlamento, Enrique García Pozo, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Esa fotografía lo que nos dice al final, la conclusión es que son esos partidos europeístas los que mantienen esa mayoría a pesar, insisto, del auge y del crecimiento de la ultraderecha. Sí, son los partidos pro-Europa y con valores, digamos, de centro, los que se sitúan en torno al centro, retienen la mayoría, se quedan con 400 escaños de los 720 del hemiciclo. Esto significa que salen los números para reeditar una alianza parlamentaria, una coalición que ratifique a von der Leyen al frente de la presidencia de la Comisión. Porque para la conservadora alemana las urnas han dejado dos mensajes claros. Por un lado, que hay una mayoría que se sitúa en el centro, que los europeos han apostado por el centro, una mayoría para construir una Europa fuerte, aunque el otro mensaje para la alemana es que los extremos de izquierda y de derecha, porque von der Leyen no hacía diferenciación, han crecido en toda Europa. Por eso decía anoche que va a trabajar duro. And this is why, as of tomorrow, we will be reaching out to the big political y que desde mañana, haciendo referencia ya a hoy, va a llamar a las principales familias políticas, a socialistas y liberales para seguir trabajando juntos, a pesar de tener diferencias puntuales. Un mensaje que recoge y asume el candidato socialista, el luxemburgués Nicholas Schmid, que decía anoche que han recibido un mensaje muy claro de las urnas. Hay que sentarse a trabajar para construir un programa que dé respuestas a los problemas de los ciudadanos. Estamos dispuestos a negociar un acuerdo, aunque ponía una línea roja. There is no place, no possibility for us Social Democrats to have a cooperation with those who want to dismantle. No hay posibilidad de cooperar con aquellos que quieren desmantelar esta Europa que llevamos décadas construyendo. Mensaje a von der Leyen que, como decíamos, calculadora en mano, le salen los números e incluso tiene ya el apoyo de los verdes, lo que fortalecería esa coalición parlamentaria. Los verdes, decías antes, han tenido una caída estrepitosa, en torno a los 20 escaños. Su candidato lanzaba un mensaje de buenas intenciones a la alemana anoche. I think what we need to do now is create a stable majority in the center
ofrecía sus votos, se ofrecen para apoyar una mayoría de centro. Es nuestra responsabilidad y estamos preparados para ello. Por tanto, salen los números, hay voluntad de pactar, aunque ahora llega lo complejo, lo difícil. Son las negociaciones y también el parlamentario, porque el Partido Popular puede verse tentado a alcanzar acuerdos puntuales posteriores, una vez que se haga la comisión, acuerdos puntuales con la ultraderecha en el día a día, como, por cierto, ya ha venido haciendo esta legislatura saliente. Enrique, gracias. A vosotros. Yo no sé si el resumen, Víctor, podría ser para habernos matado. Es decir, que sí, ¿no? Yo creo que es un resumen así por lo que podría gráfico, ¿no? Por lo que podría haber pasado. Es verdad que el auge de la ultraderecha es indiscutible y después, insisto, iremos a dos países, dos de los fundadores de la Unión Europea, donde ya hay consecuencias políticas por la victoria de la ultraderecha, pero ese bloque, esa coalición de partidos europeístas, de partidos tradicionales, pueden contener esta ultraderecha. Sí, creo que tienes razón. El titular es susto, pero no muerte. Exacto. Mantenemos una mayoría pro-europea, que eso es muy importante en el Parlamento Europeo. Más importante todavía es que quienes toman las decisiones son los líderes de gobierno y están en manos de los partidos más convencionales. Tenemos 5 del Partido Socialista y 12 del Partido Popular, con lo cual está garantizado un apoyo a políticas pro-europeístas. Esta sería la primera parte, la positiva. La gota negativa es que los ultras ascienden y suben. Tenemos 1 de cada 4 europarlamentarios que es ultra. Más preocupante todavía es que consiguen mucho voto entre los jóvenes, que eso es mucho peor. Y lo que a mí me preocupa más es que no son flor de un día o cardo de un día, porque se han sabido reinventar. Comenzaron con el euroescepticismo, comenzaron diciendo la Unión Europea es un invento de las élites, hay que irse, vamos a hacer como los británicos, pero después del Brexit se dieron cuenta de que ese argumento ya no funciona, porque ahora incluso los más recalcitrantes, los que querían abandonar la Unión Europea, como en Francia, en Suecia, etcétera, ya aceptan que la Unión Europea es una buena solución para los problemas. Y luego vinieron con los refugiados, ¿no? La inmigración, los refugiados que han venido de la guerra de Siria, etcétera. Toda esa crisis también pasó y ahora hemos pasado al lado contrario, que es decir, necesitamos, 50 millones de inmigrantes, según algunos cálculos, hasta el año 2050 en la Unión Europea para poder compensar el cambio demográfico. Pero aún así, en ese consenso generalizado de que necesitamos que llegue gente, han sabido reinventarse y ahora pues se han opuesto, por ejemplo, fundamentalmente al Pacto Verde. Es decir, tienen esa capacidad de conectar con el oprobio social, con el odio hacia el diferente y recoger el resentimiento, que es un resentimiento muy territorializado. Y yo me gustaría enfatizar un factor que la mayoría de estudios conecta con el ascenso de la ultraderecha. Es la permanente sensación de abandono por parte de las élites políticas y en concreto de los servicios públicos. Allí donde cierran los consultorios médicos, allí donde los ciudadanos perciben que los servicios públicos se deterioran, sea en regiones francesas o en pueblos de Italia, aumenta el voto a la ultraderecha. Así que cuidemos lo público porque esa es la puerta de entrada a la ultraderecha. Antón. Bueno, aquí hay tantas cosas para analizar que cuesta escoger. Tenemos el tiempo que tenemos, también os lo digo. Sí, por eso. Yo por no repetir cosas que se han oído. Yo creo que también hay que poner en perspectiva el auge de la ultraderecha, ¿no? En 2014, la ultraderecha, vamos a decirlo así, marca blanca, la que lidera hoy Meloni, tenía 70 eurodiputados, ahora tiene 71. Y la ultraderecha mala, para entendernos, ¿no? O la serie B, la más antieuropea, pues tenía 48, ahora tiene 57. Habría que sumar los de Alternativa por Alemania, que entonces estaban dentro y ahora están fuera. Está subiendo la ultraderecha, eso es cierto, pero las encuestas no nos decían eso. Lo que nos decían era que iban a saltar el carril central de la Unión Europea. Y ellos no venían a subir, ellos venían a convertirse en el socio de preferente del Partido Popular Europeo. Y han fracasado. Eso es yo creo lo primero. Se han quedado incluso bastante lejos, porque podíamos hacer el ejercicio de, bueno, si sumamos los dos, podrían ser la segunda fuerza de la Eurocámara, pero es que no se pueden sumar. Porque no es que sean un grupo especialmente bien avenido entre ellos, ¿no? Ni que tengan buenas relaciones. Hay que ver también cómo quedan estos casi 100 parlamentarios que están o no inscritos o la Cámara no sabe dónde inscribirlos realmente, como es el caso de los eurodiputados encabezados por ese difamador profesional aquí en España, ¿no? El segundo elemento que a mí ya que vamos por poner alguna paradoja encima de la mesa, ¿no?
Los países que más se están beneficiando de la Unión Europea son los países donde más crece la ultraderecha. Alemania, Francia, directos perceptores de la PAC. Ha crecido la ultraderecha cuestionando frontalmente la PAC, que es la política base de la Unión Europea, la política más importante, la que más porcentaje del presupuesto sigue absorbiendo. Ya no absorbe la mitad como llegó a absorber, pero sigue estando cerca del 40-41%. Sus dos principales beneficiarios son Francia y Alemania, y ahí es donde más ha crecido la ultraderecha. En Italia ha vuelto a ganar la ultraderecha. Italia es el gran beneficiario de los fondos Next Generation, el país más endeudado de los grandes de la Unión Europea y el que más fondos está recibiendo. Y no lo digamos ya en la Europa del Este, donde buena parte de su desarrollo económico tiene mucho que ver con los fondos de cohesión y los fondos que llegan de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que eso es un motivo de reflexión. Es decir, algo se está haciendo mal o algo se está explicando mal para que sean los países que reciben beneficios directos de la Unión Europea donde crezca la ultraderecha, criticando precisamente esas políticas y esas decisiones comunitarias de los que son directos beneficiarios. Andreas. Bueno, yo creo que, por resumir el titular en el que yo creo que coincidimos, lo podríamos poner en el lenguaje de Juego de Tronos, not today. Tocaba morir, pero no va a ser hoy. Esto parece que va a resistir. Hay que darse cuenta que algunas veces hemos reiterado esta idea de la velocidad a la que se mueven los periodos. Estamos hablando, y yo creo que es absolutamente ridículo comparar con 2019. No había pandemia, no había guerras. Estamos hablando, por tanto, de una Europa radicalmente distinta, porque seguramente los resultados actuales derivan, parece bastante sensato, de lo que estamos viviendo ahora mismo, una sociedad europea pero en 2019 y mundial. Salíamos de la gran recesión. No, bueno, esa era la anterior, claro, pero si te vas a 5 antes y 5 antes, por eso digo que cada análisis hay que hacerlo desde la perspectiva del contexto. Ahora mismo los elementos fundamentales seguramente que caracterizan el mundo es el miedo, es la inseguridad, es la falta de perspectiva, y en ese entorno es evidente que yo, bueno, no repito, solo comparto el análisis que hacía Víctor, que la ultraderecha tiene por delante unas posibilidades extraordinarias. En este caso, la situación de Europa también creo que debemos hacer, por una vez, estar orgullosos de alguna manera del papel que está teniendo España. Estamos hablando de una Europa que, recordemos, Gran Bretaña ya no está, como todo el mundo sabe. Ahora mismo, tras estas elecciones, Francia está en el foco de atención ante la preocupación de lo que pueda ocurrir. Alemania está evidentemente tocada con estos resultados. Queda el único país que queda de las grandes potencias europeas, es España, que es el que ha mantenido una posición absolutamente europeísta, y donde ahora analizaremos posteriormente los movimientos que existen, aunque son percibibles, evidentemente no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo en otros países. Así que quedémonos con esta idea. Europa tocada pero no hundida, salen los números y por tanto vamos a tener un periodo de estabilidad de 5 años que yo creo que será clave, y que la prioridad absoluta de esta nueva Europa, de este quinquenio que nos toca vivir, tendrá que ser hacer frente a este problema. Creo que surgirán nuevas situaciones, nuevas coyunturas, pero desde luego hemos pasado una pandemia, hemos pasado una situación como la guerra de Ucrania de manera directa, además de otros muchos factores. Como balance final, sobrevivir a lo que ha pasado, para mí, como siempre optimista, ya me parece como para estar relativamente satisfechos. E insisto, tocará morir algún día, pero not today. Hoy no ha tocado. Mariola. Sí, entre las buenas noticias, además de que Carlos Alcaraz haya ganado el Roland Garros, está esa mayoría que ha conseguido retener la socialdemocracia, la democracia cristiana y los liberales verdes, aunque hayan sufrido electoralmente. Y esto es muy importante porque condiciona la configuración del gobierno de la Unión Europea. Y volveré a esto porque me parece que en un día como hoy yo creo que hay que ampliar el foco y alejarnos un poco de lo que es solo y exclusivamente el resultado electoral en el Parlamento Europeo para ver todo el mapa conceptual e institucional de la Unión Europea, porque ahí se ven bien los equilibrios de poder. Entre las malas noticias, por supuesto, el auge de la extrema derecha, y a mí me gustaría poner también atención en, vamos a ver cómo la ultraderecha, porque claro, la estamos analizando en su conjunto, pero vamos a ver cómo son capaces de alinear estrategias, alinear voto, y vamos a ver
dónde se organizan en términos parlamentarios, porque ahora las expresiones de ultraderecha estaban ordenadas en el Parlamento en dos grupos políticos. Vamos a ver si persiste esta división o si se alinean en un único grupo político, y eso nos dará pistas también de la voluntad política con la que llegan al Parlamento. Y retomando la idea del ampliar el foco, yo creo que no podemos ignorar que los resultados electorales permiten una Comisión Europea que se asienta bien en la tradición del consenso entre los grandes partidos europeístas, subrayo, europeístas de toda la construcción europea. Y esto no es menor, porque el Gobierno de la Unión Europea, la Comisión Europea, fija la agenda política. Y un detalle último, tampoco podemos ignorar que el poder legislativo en Europa es bicameral, y estamos poniendo hoy la atención solo en el Parlamento Europeo, pero no hay que restarle foco al Consejo, y aquí uno con la reflexión de José Miguel. Y es verdad que en ese Consejo el papel de España puede ser relevante en un momento donde el eje franco-alemán, y esta es otra mala noticia, está agripado. Ahora iremos a ese eje franco-alemán. Pues coincido, porque ha habido un giro a la derecha, tanto en España como en Europa, pero no ha habido un cambio de ciclo. Y destacaría, como comentabais, la estabilidad del Consejo y la estabilidad que decía José Miguel antes del pueblo, de la ciudadanía europea. Si miramos en perspectiva la visión positiva o negativa que tienen los europeos de la Unión Europea, lo que observamos es bastante estabilidad, exceptuando en 2012, cuando hubo por un momento puntual la crisis del euro, más ciudadanos descontentos con la Unión Europea que contentos. En general tenemos un 40% de europeos que consideran que la Unión Europea pues es positiva, y un 20%, o sea, doblamos a los euroescépticos, y eso es algo positivo. Pero es cierto que es espectacular y preocupante cómo consigue la ultraderecha sacar votos, y no tanto, yo creo, de cuestiones objetivas, sino de cuestiones no materiales, ¿no?, sino del miedo y de la psicología. Y miramos a Estados Unidos, ¿qué condados votan más a Trump? Aquellos donde hay más pobreza y donde hay más polución, es decir, donde necesitaría más la acción del Estado. Sí. Pues algo similar ocurre aquí en Europa, lo vemos, y esto es algo preocupante, porque va debilitando. Es verdad que tenemos una buena coalición de gobierno, pero vamos a necesitar en Europa pues muchísimo consenso para afrontar esos tres grandes retos que anunciaba Macron que tenemos. El primero es la guerra con Rusia, la amenaza de Rusia a todo el continente. El segundo, la guerra comercial, no fría, a lo mejor templada, desde luego no caliente, pero tampoco fría, guerra comercial con Estados Unidos y con China. ¿Qué vamos a hacer con nuestras empresas? ¿Vamos a continuar apoyándolas? ¿Vamos, como von der Leyen, a tener una relación especial con China o no? Y por último, la guerra interna contra los aprendices de autócratas que tenemos en Europa, ¿no? Antón, déjame un momento que me voy a la publicidad. Repasamos la situación en Francia y en Alemania, porque es donde, sobre todo en Francia, hubo consecuencias anoche inmediatas. No teníamos ni resultados oficiales y ya se disolvió la Asamblea Nacional y se convocaron elecciones legislativas. Y luego voy contigo, Antón. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Víctor Lapuente, Mario Laurrea, Antón Losada y José Miguel Contreras. Decíamos que donde realmente han sido determinantes estos comicios, estas elecciones europeas, ha sido en el eje franco-alemán. Vamos a empezar por Francia, porque allí el mapa se ha teñido prácticamente del todo del color del partido de Marine Le Pen. Han duplicado en escaños al partido de Emmanuel Macron, que como respuesta, como les decía, ha decidido disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. La primera vuelta de estas elecciones será el 30 de junio. Es un movimiento arriesgado porque Macron se está jugando la estabilidad legislativa que puede tener su gobierno. Le Pen lidera la oposición, tiene muchísimas posibilidades de ganar en las legislativas si se mantiene, Vicens, la tendencia que vimos anoche. Sí, entramos en un terreno desconocido en Francia. Macron se ha tirado a la piscina y se puede encontrar tras la segunda vuelta de las legislativas del 7 de julio con la obligación de aceptar una cohabitación con la extrema derecha en el gobierno. Convierte estas legislativas en referendo a su política y el riesgo es alto de que los electores vuelvan a escoger mayoritariamente a diputados de Marine Le Pen en la Asamblea, como ha ocurrido en las europeas. Si Macron no consigue reunir en esta segunda vuelta la mayoría necesaria con diputados de la derecha republicana o de la izquierda moderada, se puede encontrar efectivamente obligado
a escoger, si no a Le Pen, al mismo Jordan Bardella, candidato a las europeas, como primer ministro. Macron acaba de publicar un mensaje en X diciendo que confía en la capacidad del pueblo francés en hacer la elección justa para él mismo y las generaciones futuras. Y ayer a las 9 de la noche anunciaba así las legislativas anticipadas. He decidido volver a daros la elección de nuestro futuro parlamentario por el voto. Disuelvo, por tanto, esta noche la Asamblea Nacional. Avanzaba Macron desde el Elíseo en una locución que no se esperaba nadie, ni en su propio partido. Y justo después, la líder ultraderechista, Marine Le Pen, recogía el guante y se decía preparada para ganar esta cita electoral. Ces élections européennes consacrent notre mouvement como la gran fuerza de alternancia por la Francia. Estas elecciones consagran nuestro movimiento como la gran fuerza alternativa en Francia y estamos dispuestos a ejercer el poder si los franceses confían en nosotros en las próximas elecciones legislativas, aseguraba Le Pen. Ya está en marcha esta reconfiguración electoral. Los republicanos de derecha, que han obtenido un exiguo 7% en las europeas, dicen que no se dejarán atrapar por los cantos de sirena de Macron, aunque parte de sus diputados podrían pasar a la mayoría presidencial. Y la izquierda ya está en pleno rifirrafe electoral. Los socialistas, que han pasado por delante de los insumisos con un 14% respecto al 10% del partido de Jean-Luc Mélenchon, proponen un frente popular, y algunos disidentes de Mélenchon, a quien no les gusta su carácter tan personalista, están de acuerdo, pero los más fieles a Mélenchon ya ponen como condición que sea con el programa de los insumisos. Vicens, gracias. Gracias, Ángeles. Hasta luego. Esto en Francia. En Alemania la ultraderecha no ganó, pero sí quedó en segunda posición. Es un resultado histórico. Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Buenos días. Pues sí, a pesar de sus planes de salida de la Unión Europea, de remigración de alemanes con antecedentes migratorios y de sus muchos escándalos, como comentas, Alternativa por Alemania ha conseguido situarse como segunda fuerza con un 16% de los votos. Su alegría es total, dada la movilización que han mostrado sus votantes, al punto de que además se celebraban ayer elecciones locales en 3 regiones del este y la ultraderecha ha cosechado avances significativos. En Brandenburgo se convierte incluso por primera vez en la fuerza más votada en unas locales. Hasta luego. Pensaba que íbamos a escuchar a alguien con alguna reacción. Hasta luego, Carmen. Hasta luego. Hasta luego. Venga, Antón, ¿qué querías decir? Bueno, no, quiero decir, yo daba los datos de 2014 para poner un poco en perspectiva el crecimiento. O sea, la irrupción de la ultraderecha en el Parlamento Europeo se produce, sobre todo de manera más significativa, a lomos de la gran recesión en 2014, y desde entonces lo que ha hecho es mantener un crecimiento sostenido. Es decir, cometeríamos un grave error si viéramos esto como una especie de ola que ha venido para barrer Europa. Estas elecciones se planteaban desde la ultraderecha y los poderosos intereses que las sostienen y que quieren acabar con la Unión de Europa como la culminación de un proceso, de una década de crecimiento y de cambio de las fuerzas motrices del proyecto europeo para sustituir el proyecto actual por otro basado fundamentalmente pues en esa idea que ellos venden y que habría mucho que discutir sobre la mítica Europa de las naciones, ¿no? Cuando Europa era un país lleno de estados-nación, donde todos éramos felices, todos veíamos las mismas cosas, comíamos las mismas cosas, estábamos seguros y pensábamos lo mismo, ¿no? Que es un momento de la historia que yo me debí perder o debí estar recuperándome de alguna resaca de mi juventud o algo así, pero no lo recuerdo exactamente, ¿no? Dicho esto, lo que está sucediendo en Europa, Víctor hacía una mención a lo de Trump, es fácil centrarlo en la idea del voto del miedo, y evidentemente habrá mucho. Yo creo que más que el voto del miedo es el voto de la incertidumbre, ¿no? Viene un futuro que no sabemos muy bien cómo va a ser, aparecen unos señores que nos recuerdan bastante a nuestros padres cuando ejercen la autoridad y nos prometen poner orden en medio de tanto desorden, ¿no? Son un poco como Sazatornil en Amanece como que no es poco, disparando contra el sol porque está amaneciendo por el lado que no es, ¿no? Y para poner fin al caos. Pero al mismo tiempo también la ultraderecha crece, por ejemplo, en las regiones de Europa, por ejemplo, que tienen los niveles de renta más altos. Crece de una manera muy potente en las regiones más ricas de Francia, crece de una manera muy potente en las regiones más ricas de Alemania, especialmente crecen las que vienen de Alemania del Este, pero también en las otras regiones, y crece en el norte de Italia, que no son precisamente de las regiones más pobres ni de lejos, ¿no? O sea, es un fenómeno que hay que estudiar porque es mucho más complicado, yo creo, de lo que a veces creemos, ¿no? Y yo creo que hay que asociarlo no solo con la incertidumbre, sino con que durante esta década de progresión en el debate europeo, la ultraderecha ha conseguido imponer o meter o colar o contaminar con su discurso políticas europeas capitales. Por ejemplo,
¿Cómo era el debate migratorio hace 10 años y cómo es ahora? ¿Qué ideas han dominado en los últimos 10 años de manera progresiva ese debate? ¿Cómo era el debate energético y cómo es ahora? ¿Cómo era el debate climático y cómo es ahora? Entonces, claro, si tú pasas de ser una fuerza que es, digamos, antieuropea y casi extraparlamentaria, a convertirte en 10 años en poco menos que el gran suministrador de ideas y de posiciones, vamos a llamarle ideas por ser generosos, ¿no? Y de posiciones sobre políticas capitales, es normal que eso tenga un retorno en votos. Si a eso sumas 4 décadas en las cuales, seamos sinceros, los partidos europeos y europeístas que hoy han ganado y por los cuales nos alegramos, una de sus estrategias favoritas ha sido siempre culpar sistemáticamente a Europa de todo lo que iba mal y de todo lo que era impopular. Déjame que haga una pausa porque quiero que José Miguel también y Mariola cuenten o digan lo que les parece. ¿Por qué se vota a la ultraderecha? Ese análisis que decía Antón, que es mucho más complejo, es muy complejo, pero me parece fundamental para entender lo que ha pasado. En el abierto, Víctor Lapuente, Mariola Urrea, Antón Losada y José Miguel Contreras analizando el porqué del auge de la ultraderecha en toda Europa. Antes de escuchar a los analistas que todavía no se habían pronunciado sobre esto, dejadme que me vaya a Roma porque estas elecciones en Italia... Joan Solés, buenos días. Buenos días, Ángeles. Estas elecciones serán un examen para Giorgia Meloni y a juzgar por los resultados ha aprobado y aprobado con nota. Sí, los resultados de estas europeas en Italia demuestran además que hay un duelo entre dos mujeres, entre la primera ministra y la jefa de la oposición. Ambas, Meloni de Fratelli d'Italia y Schlein del Partido Democrático respectivamente, logran los mejores resultados. Los posfascistas pasan del 6 de 2019 a casi el 30% de los votos. Meloni ha dicho esta pasada madrugada que se siente orgullosa que Italia tenga el gobierno más fuerte de Europa. Por su parte, los socialdemócratas consiguen el mejor resultado de los últimos 10 años, casi el 25%. La secretaria general del Partido Democrático, Schlein, ha afirmado que el voto total de las fuerzas de oposición en Italia supera al de las fuerzas de la mayoría de gobierno de Meloni, y por eso, de forma tozuda y para convertirse en alternativa de la derecha, defendemos, ha dicho Schlein, la unidad de la izquierda en Europa y en Italia. En cuanto al resto de partidos, hay batacazo para todos, especialmente a la derechista Liga de Salvini, pero también a los berlusconianos de Forza Italia y a los indefinibles de 5 estrellas. Joan, gracias. A vosotros, buenos días. Claro, es que escuchar la palabra posfascista, ¿no? Es decir, cómo los posfascistas pasan del 6% al 30% en Italia. A mí me sigue costando encontrar un argumento o una explicación al porqué del voto masivo. Tú decías, 1 de cada 4 eurodiputados va a ser de ultraderecha. Es verdad que en 2 grupos diferentes, esto ya lo hemos contado, pero me cuesta mucho seguir entendiendo por qué la gente vota a la ultraderecha. Bueno, yo creo que habrá... en países donde se ha sufrido, como puede ser el caso de Italia, como puede ser el caso de Alemania. Sí, habrá una explicación multifactorial, ¿no? Y comentábamos ahora fuera de micrófono, un poco buscábamos explicaciones para el tema de los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes sienten atracción por este tipo de fuerzas. Yo apelaba a que representan en cierta medida una expresión de rebeldía posmoderna, y quizá también ofrecen algunos elementos de identidad que creo que son relevantes en determinados momentos de la vida de las personas o que pueden captar la atención en determinados momentos de la vida de las personas, ¿no? Y creo que quizá también tampoco hay que despreciar estas explicaciones vinculadas con la idea de desprotección o protección frente a un mundo incierto y un mundo plagado de retos. Creo que hay también un grupo de la sociedad que se ha quedado descolgado de lo que es la política convencional, que las respuestas que da la política convencional a los problemas modernos, que son respuestas que quizá pues requieren tiempo de explicación, no son de titular, y nos invitan a pensar que no hay soluciones simples, que se necesita el concurso de algo más que la soberanía nacional para poder abordar temas como la seguridad, el cambio climático, etcétera, etcétera. Y hay
parcelas de la sociedad que no están dispuestos a tomarse ese tiempo para la comprensión de la complejidad del mundo y aceptar también la dificultad de las respuestas. Y creo que en ese nicho captan muy bien este tipo de partidos, la atención. Bueno, la pregunta importante sería qué puede ocurrir en estos años, porque lo que es evidente es que no es una única tendencia. Estamos en un periodo de movimientos tectónicos absolutos y todo está desestabilizado. Tendemos a mirar también lo más negativo. Vemos el dato, de repente en Italia resurge la socialdemocracia, que parecía que era uno de los países donde nunca jamás ya iba a volver. Por tanto, para mí hay 5 elementos, 5 preguntas que van a ser la resolución de las crisis determinantes de lo que ocurre ahora. 1, la guerra. Esperemos que en los próximos 5 años se resuelva la situación bélica. 2, unido a este aspecto, la cuestión de la recuperación económica. Decía Víctor, y no me gustaría dejarlo de lado porque me parece muy importante, la reflexión sobre la importancia de las políticas de servicio público que aprendimos en la pandemia. Europa ha aprendido a hacerlo y va a tener una responsabilidad importantísima. Si hay un proceso de recuperación económica, seguro que influirá. 3, los jóvenes. Decimos en negativo, es muy preocupante las ideas de los jóvenes. Yo siempre en positivo. Es mejor que sean los jóvenes, que son los que tienen más posibilidades de cambiar de opinión y de modelar un poco a raíz de su experiencia vital sus decisiones vitales políticas. 4, liderazgos, crisis de liderazgos. Estamos en un momento de crisis absoluta de liderazgos. Nosotros tenemos al Alcaraz, tenemos al Real Madrid y tal, pero tenemos hasta... Tampoco era necesario. Europa, bueno, venía obligado. Antes esto es completamente improcedente. Pido, por favor, que no me interrumpas, Antón, en un momento tan trascendente de mi reflexión. Bueno, el tema de la crisis de liderazgos, es evidente. Macron tiene problemas, Scholz tiene problemas. Vamos a ver qué ocurre ahora en Gran Bretaña con la llegada de Keir Starmer y los laboristas. Y finalmente, para terminar, la incógnita de Trump. Desde luego, lo que ocurra en noviembre en Estados Unidos nos va a afectar al mundo entero y también en Europa. Por tanto, puede que lo que ahora mismo tenemos preocupe, pero también la tendencia no tiene necesariamente por qué ir a peor. Yo creo que puede haber elementos suficientes, la resolución de la guerra, mejoras económicas, aparición de nuevos liderazgos, evolución de los jóvenes, que nos puede ayudar también a tener una vía de optimismo. Yo creo que lo que tiene en común el ascenso de fuerzas políticas tan diversas en países tan dispares de la Unión Europea como son las de extrema derecha es un sentimiento de abandono que siente gran parte de la ciudadanía, porque han perdido control sobre sus vidas, o sienten que han perdido control sobre su vida, sobre su trabajo, que está al albur de las grandes corporaciones que deciden mover las fábricas a otro país, de su vivienda. Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, por eso ese mensaje penetra muy bien entre los jóvenes, y es verdad que hay factores psicológicos, pero están basados en unas carencias materiales que tienen los jóvenes, unas carencias materiales que no tenía la generación de sus padres. Por eso yo creo que también es importante atender a estas políticas públicas que comentaba José Miguel. Hay una nota de optimismo. José Miguel mencionaba el ascenso del Partido Socialista Italiano. También en Francia, el Partido Socialista francés, que lo daban por muerto, ha resucitado. Bueno. Se pertrechó en algunas pequeñas ciudades, en Lille, en Nantes, en Dijon, y ha vuelto a salir. Y luego, esto ya seguramente no es nota de optimismo, sino más bien de pesimismo. Fuera del radar nos estamos perdiendo un fenómeno que va a ser muy importante. En Alemania estamos mirando a la subida de la Alternativa por Alemania. Es cierto que ha subido mucho en extremo derecho, pero hay que poner el foco también en la izquierda. La nueva Mesías de Europa, desgraciadamente en los próximos años, puede ser este tipo de fuerza como el que encabeza Sarah Wagenknecht, que es un populismo de izquierdas, es decir, de izquierdas en lo económico, es decir, más gasto social, y de derechas en cuestiones, pues por ejemplo, la inmigración, mucho más restrictivos con la inmigración. Este populismo de izquierdas, según los expertos, es la gran bolsa de votos que está más o menos huérfana en todo el continente europeo, gente que quiere más Estado, que quiere más paguitas, que no quiere la motosierra que prometen las ultraderechas tipo Milei, pero al mismo tiempo que tiene unos valores tradicionales. Ya veremos qué recorrido tiene, pero para mí eso me parece que apunta a una línea de futuro. Que no es muy esperanzadora. No, para nada. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis en clave nacional.
el Abierto, Víctor Lapuente, Mario Laurrea, Antón Losada y José Miguel Contreras. Vamos al análisis en clave nacional. En España ha ganado las elecciones el Partido Popular, 2 eurodiputados más que el Partido Socialista, pero claro, empezó la campaña electoral augurando casi doblar el resultado que obtuviera el Partido Socialista. Volvió a presentar estas elecciones como un nuevo plebiscito a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no, tumbar a Pedro Sánchez es el objetivo en todas las convocatorias electorales por parte del Partido Popular y es evidente que no lo consigue. Y por eso, Mariela Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Claro, como habían rebajado expectativas al final de la campaña, hablando del empate, viendo que no se conseguía lo que ellos pensaban que iban a conseguir al inicio de la campaña, 2 eurodiputados más fueron celebrados ayer como una victoria arrolladora. Así es, el PP confiaba al inicio de la campaña en una victoria más amplia, más contundente, y no lo ocultan en la dirección nacional. Sin embargo, todo el partido coincidió ayer en que la victoria no es holgada, pero al menos sí es clara. 4 puntos por encima y 700.000 votos de diferencia, está lejos del temido empate y supone casi triplicar, dicen, la distancia que mantenían con el PSOE en las generales. Así pues, Feijóo, Ángels, salva el partido, sobre todo en clave interna. Más resbaladizo es el asunto del triunfo en el plebiscito, aunque en Génova ayer insistían en haberlo ganado, hablando además de cambio de ciclo. Estamos pues ante un nuevo ciclo político. Siempre que el Partido Popular ha ganado unas elecciones europeas, ganó las siguientes elecciones generales. Vamos a gobernar después de las siguientes elecciones generales. Pedro Sánchez quería darse el gustazo de ganar a Feijóo. Pues bien, querido Pedro, el gusto es nuestro y nos lo hemos dado nosotros en el día de hoy. Los plebiscitos son elecciones de sí o no. Y hoy ha habido un sí al Partido Popular, un sí al Alberto Núñez Feijóo y un no a Pedro Sánchez y a su forma de hacer política. Hablaban así Feijóo y Gamarra, aunque algunas voces dentro del partido, sobre todo en los territorios, creen que aunque la victoria es clara, sí, el plebiscito ganado será mucho más difícil de defender, como lo será también insistir en que Sánchez sale muy debilitado. Pese al discurso triunfalista, el PSOE, dicen estas fuentes, ha vuelto a demostrar que incluso en su peor momento mantiene un suelo muy sólido. En este contexto, el PP celebrará el próximo martes Comité Ejecutivo Nacional. Mariela, gracias. A vosotros. Y es que el Partido Socialista resiste. Estamos hablando del 30% de porcentaje de voto en estas elecciones y es un resultado, es verdad, que pierde un eurodiputado con respecto a las últimas elecciones europeas, pero Guillermo Lerma, este es un resultado que, bueno, de momento satisface al gobierno, satisface al Partido Socialista. Sí, les permite decir que han podido salvar los muebles a pesar de que las expectativas al inicio de la campaña eran peores de lo que resultaban al final. La remontada que Ferraz, de hecho, daba por remontada al inicio de la noche fue solo al final una ilusión. El PSOE no ha podido darse ese gustazo, como dijo el propio Sánchez, de ganar en las urnas a Feijóo, ni siquiera de empatar, que es al menos lo que esperaban en los últimos días, pero en el partido la sensación es que salvan los muebles. Se conforman los socialistas por ser una de las formaciones socialdemócratas más votadas en Europa y porque siguen por encima de ese 30% de las papeletas, una cifra similar a la del 23 de junio. Esto les permite decir que a pesar de la ofensiva de la derecha, de la campaña contra la amnistía y contra la mujer del presidente, Sánchez no sufre apenas desgaste electoral. Si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del gobierno, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso rotundo. Pone sobre todo el foco en el panorama que tiene ahora la derecha, dividida en 3 partidos y con un Feijóo incapaz de atraer el voto más radical. Sin embargo, el coste de su estrategia electoral yo diría que ha sido alto para la ciudadanía española. Ha absorbido a Ciudadanos, no ha ganado nada más, pero sí hemos visto cómo la polarización permanente, la asunción de un discurso político de ultraderecha, no ha debilitado a las opciones de ultraderecha. Hoy se reúne la Ejecutiva Federal con Sánchez a la cabeza para analizar los resultados que dejan también otros datos preocupantes para la izquierda general, porque aunque el PSOE aguanta, lo hace a costa de sus socios, que son los que les permitieron mantener el poder el 23 de julio, frente a una derecha que crece electoralmente y lo hace también gracias a Cataluña, que es la comunidad que más votos aporta al partido, porque en el resto de las comunidades el PSOE sigue sin remontar. En 13 territorios el PSOE es la segunda fuerza por detrás del Partido Popular. Guille, gracias.
Hasta luego. Decía José Miguel, decía Mariela que salva el partido, se considera que Feijóo salva el partido en clave interna, pero claro, ellos habían planteado estas elecciones como un plebiscito casi para obligar a Pedro Sánchez a convocar unas nuevas elecciones generales si el resultado era el que ellos pensaban que iba a ser, y no ha sido así. Yo creo que anoche se produjo una situación completamente inusual, y es que el titular tanto del Partido Socialista como del PP por una vez es exactamente el mismo. El resultado que han obtenido es peor de lo que deseaban y mejor de lo que temían. En los dos casos. Es decir, en el caso del Partido Socialista es evidente que no cae Pedro Sánchez y que no cae el Partido Socialista. También es verdad que esa ilusión que llegaron a aspirar de ganar, aunque fuera por una décima, no se ha producido. En el caso del Partido Popular, quizá tenga más trascendencia por lo que tú planteabas, que era cuál era su estrategia a lo largo de todo este año. Es cierto que no han conseguido tumbar a Sánchez ni un resultado que plantee una crisis a la francesa o a la alemana. También es cierto que Feijóo ha salvado el cuello, porque en ese último tramo de semana todo el mundo empezaba a mirar que aquí el que se la jugaba es Feijóo, y Feijóo es evidente que con este resultado puede seguir tranquilamente. Por tanto, para mí lo trascendente, en línea de lo que planteabas, es qué va a ocurrir a partir de ahora. El Partido Popular solo tenía una estrategia, y eso los líderes del Partido Popular con los que hablas fuera del ámbito público te lo dicen. Feijóo solo ha tenido una estrategia este año, que es tumbar a Sánchez y darse un plazo que precisamente era estas elecciones. No lo ha conseguido. Y lo que tendrá que haber, ahora dice esta idea que resulta casi un poquito exótica, de siempre el que ha ganado las europeas gana las siguientes. Estamos hablando de dentro de 3 años. Es la primera vez que parece que empieza a aceptar que viene un largo camino. Yo la única, y con esto termino, reflexión que planteo es: el Partido Popular no ha conseguido la estrategia que tenía, que es tumbar a este gobierno, y da la sensación de que ahora ya lo va a tener muy difícil con 3 años sin procesos electorales. ¿Qué es lo que ha conseguido con esta estrategia de desgaste absoluto, de enturbiar la vida política, de acusaciones de todo tipo, poder mediático, poder económico, poder judicial, a límites que nunca habíamos conocido en la historia? 2 cosas. Una, que siga Sánchez, y 2, un crecimiento de la ultraderecha que de alguna manera es la que ha sacado rendimiento de la propia actividad del Partido Popular, que lo único que ha hecho básicamente es mantenerse en sus posiciones. Por tanto, ¿qué va a hacer a partir de ahora? Lo mismo. Quizá debería probar algo, aunque fuera por curiosidad, por ver qué ocurre, ¿no? Algo distinto. Antón. Bueno, yo sinceramente no creo que el cuello de mi amigo Alberto Núñez Feijóo estuviera en juego, ¿no? Yo de todas formas, que lo conozco y lo he tenido de presidente 14 años, es más difícil de matar de lo que parece. Y cuesta más trabajo matarlo políticamente de lo que parece, ¿no? Yo creo que la lectura, que la duda que ahora mismo puede estar planteándose el Partido Popular, sobre todo viendo las primeras manifestaciones de ayer, ¿no?, es cuánto tiempo más pueden mantener esta estrategia. Es decir, cuánto tiempo más puedes mantener esta estrategia de confrontación y tensión continua, sin tener citas electorales a la vista y sin tener grandes crisis políticas, entre comillas, a la vista, ¿no? 3 años que quedan de legislatura, no hay base electoral ni organización que pueda resistir 3 años más de esto, sin que haya metas a corto plazo. O sea, hasta ahora la estrategia del Partido Popular era sostenible porque tenía metas a muy corto plazo, las gallegas, las vascas, las catalanas, ahora las europeas. Pero claro, todo eso ya ha pasado. Las próximas elecciones no son en el próximo año ni en el siguiente. Entonces la meta está tan lejana, está tan distante, que parece difícil mantener esa estrategia. ¿Y por qué puede apostar? Bueno, los resultados de las europeas confirman algo, que es que el escenario político español es el que es. No hay ningún partido que tenga una posición de mayoría absoluta, hay que gobernar con coaliciones, y en esas coaliciones tienen que entrar partidos nacionalistas. Si no,
no se puede gobernar España. Pero es el que es desde hace muchas convocatorias electorales, Antón, ¿eh? Que no cambia, a pesar del empeño ¿Por qué hemos estado convocando elecciones una y otra vez? Porque alguien tenía la esperanza de que esto fuera a cambiar. Bueno, se convoca otra vez y convoco otra vez hasta que los electores me den la razón. Bueno, pues los electores se empeñan en votar lo que quieren. Y lo que quieren es esto. Y eso deja un escenario en el cual solo hay un partido, solo hay un líder que pueda construir una coalición de gobierno viable. Se llama Pedro Sánchez y es el Partido Socialista Obrero Español. Eso no va a cambiar mientras el Partido Popular no pueda colocarse en la misma situación, que es poder construir una estrategia y una coalición viable en torno al Partido Popular y en torno a Núñez Feijóo. ¿Cuál es el problema? Que tienes un socio, bueno, ahora dos, que no te dejan negociar con la otra pata que necesitas para esa coalición. O sea, no puedes llegar a la Moncloa con la extrema derecha y los nacionalistas a la vez. Es imposible. Pero es que además hay un elemento que elección tras elección no solo no consigue tumbar a Pedro Sánchez, sino que no consigue, que no consigue neutralizar a la ultraderecha. Decía ahora José Miguel, al contrario, hace crecer, la multiplica. Ahora uno de los objetivos de Feijóo, claro, era neutralizar a la ultraderecha. No lo consigue. Y en un momento no lo olvidemos, de máxima debilidad política y organizativa de Vox. Es decir, Vox no viene de un ciclo brillante en términos organizativos y en términos de liderazgo, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que las elecciones de ayer en clave nacional se pueden resumir con una idea de los resultados son suficientes para el Partido Socialista y son también suficientes para el Partido Popular en la medida en que responden satisfactoriamente a los desafíos que uno y otro presentaban en estas elecciones. Es decir, no se han herido de muerte ninguno al otro. Ahora bien, creo que los mismos desafíos que ya estaban en la noche del 23J están en la noche del 9J para unos y para otros. Y me explico. Para el Partido Popular tiene que resolver cómo relacionarse con la ultraderecha y cómo frenar a la ultraderecha. No lo resolvió el 23J y esa pregunta estaba y sigue estando en el 9J y la tiene por delante en estos 3 años que tiene para a las próximas elecciones generales, que parece Núñez Feijóo que ya señala la próxima meta allí, ¿no? Pero es que para el Partido Socialista también, porque dos cosas. Ayer los socios parlamentarios del Partido Socialista han tenido unos resultados bastante preocupantes y eso impacta en la coalición de gobierno, impacta en la estabilidad de ese bloque. Pero es que hay más. El Partido Socialista también, cuando sale de las elecciones autonómicas hace un año y de las del 23J, se promete a sí mismo reflexionar en clave de fortalecer los liderazgos territoriales, porque hay zonas de España con unos resultados del Partido Socialista que no se puede permitir si quiere volver a ganar las elecciones generales. Estoy pensando en Andalucía principalmente y también en Madrid. Los resultados de ayer confirman esta problemática que tiene pendiente de abordar el Partido Socialista. Por lo tanto, yo diría que los resultados en clave nacional son suficientes para el PP y para el PSOE y siguen enfatizando los mismos problemas de uno y de otro a los que hay que darle respuesta. Sí, yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen problemas opuestos. El PSOE sufre porque sus socios están más débiles que nunca y el Partido Popular sufre por lo contrario, porque están más fuertes que nunca, ¿no? Entonces tiene que coaligarse con ellos. El Partido Popular tiene motivos para ver el vaso medio lleno, es decir, han absorbido a Ciudadanos. Eso tiene su mérito, porque en otros países lo que ha ocurrido en Europa es que los partidos conservadores no han podido aprovecharse de que el centro ha caído y esos votos han ido a la ultraderecha. Por lo tanto, ahí es algo positivo, pero tiene el vaso medio vacío precisamente porque le han crecido pues esta nueva ultraderecha de Alvise y porque Vox está más fuerte que nunca, y en segundo lugar porque no ha conseguido un castigo o un plebiscito sobre Sánchez. ¿Ha habido castigo electoral? Sí, lo ha habido en el 60% de los países de la Unión Europea, donde no ha habido amnistía ni tampoco ha habido supuestos escándalos de corrupción, y aún así no va a cambiar la legislatura. Nadie en Suecia o en cualquier otro país, excepto en Francia, se va a plantear que tiene que cambiar el gobierno como resultado de estas elecciones. Como comentaba José Miguel, la cuestión es qué es lo que va a ocurrir ahora. Y creo que normalmente ponemos el foco en el impacto que tienen las elecciones europeas en la política española y en realidad yo creo que deberíamos mirar al impacto inverso. Es decir,
la política española determina claramente qué resultados tenemos en las elecciones europeas, pero de las elecciones europeas, de esos resultados no podemos derivar que vaya a haber unas consecuencias para la política española. Las elecciones más decisivas son las catalanas. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de hoy con la investidura de ella? Es mucho más importante. Para el Partido Socialista, su permanencia y de la coalición progresista de gobierno dependerá más del porcentaje de votos que sacó ayer Junts o Esquerra Republicana, fundamentalmente, que de del porcentaje del Partido Popular, que al final esto es un poco de postureo, yo gano aquí, yo gano allá, y al final pues bueno, se han quedado un empate de expectativas semifrustradas, ¿no? Casi remontada y casi plebiscito, pero ninguna de las dos cosas. Aquí se ha conseguido contener el avance, es verdad, que suben la ultraderecha, pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado en otros países europeos, y además aquí con esa peculiaridad de esa división de la ultraderecha. Hasta ahora solo estaba Vox y ahora también está esa formación del agitador Alvise Pérez. Se acabó la fiesta. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. ¿Qué dicen unos y qué dicen otros? Pues que la irrupción de Alvise Pérez ha dejado a Vox con una sensación agridulce, dulce porque cumplen el objetivo, pasan de 4 a 6 eurodiputados y mejoran en porcentaje de votos, pero también agria porque en Vox saben que ese voto de cabreo, como ellos lo llaman, podría haber engordado algo más sus números de no haber optado por la opción de Alvise. En cualquier caso, para Santiago Abascal, el resultado de ayer es suficiente para que Pedro Sánchez siga el mismo camino que Emmanuel Macron. Que haga como han hecho en otros lugares, en Francia y en Bélgica, y que disuelva las Cortes Generales y que convoque de nuevo a los españoles a las urnas. Y aunque anoche ni verbalizaron su nombre, en Vox son conscientes de que buena parte de este voto de cabreo se ha ido a acabar con la fiesta que proponía Alvise Pérez, quien, agitando a través de redes, se ha colado en el Parlamento Europeo con 3 diputados y discursos como este. Estamos aquí, amigos míos, en se acabó la fiesta porque España se ha convertido, y es lamentable tener que decirlo así, se ha convertido en la fiesta de los criminales. La extrema derecha española se divide, Ángels, pero Vox hace suyo el avance en Europa de sus socios ultras en Francia, Alemania, Austria o Italia. Josué, gracias. A vosotros. Lo comentábamos en la publicidad micrófono cerrado, José Miguel, pero también para la reflexión, como un fenómeno como Alvise Pérez, alguien que no ha tenido acceso a los medios de comunicación tradicionales de ninguna ideología, de ninguna tendencia, no ha estado presente en los debates, no ha tenido spots publicitarios, no ha sido entrevistado. ¿Cómo ha conseguido mejores resultados en algunas comunidades que Sumar? Totalmente. El resultado global, si vamos de lo general y acabamos en lo que tú planteas, en realidad España sigue igual. Seguimos con 2 bloques al 50%, 48-47, en el que por un lado está la España de conservadora, Partido Popular más extrema derecha, con la incorporación ahora de Alvise, y en el otro lado la izquierda más los independentistas. Pero no es tan exacto. Esto es la gran foto. Cuando empezamos a ver con detalle, vemos claramente que en la derecha ha habido una convulsión. Pensar, insisto, en hacer comparaciones con hace 5 años, a mí me parece que es casi comparar con el medievo, es decir, lo importante y trascendente en política sucede a un vértigo extraordinario. ¿Cuál es la referencia que tenemos que tomar? Claramente en las últimas elecciones. En las últimas elecciones Vox obtuvo el 12% de los votos. Ayer bajó sensiblemente, y casi perdió 3 puntos, creo, que ha obtenido Alvise, eso y todavía algo más. Y aquí sí que se plantea este juego en escalera en el que efectivamente se produce un radicalismo cada vez mayor y unas fuentes de acceso de los votantes a estas opciones desconocidos en la política clásica y tradicional. Ya se hablaba de Vox, pero ahora en el caso de Alvise Pérez, su fuente fundamental de comunicación es un mundo cerrado, las redes de Instagram, donde parece ser que tiene casi 900.000 seguidores y ha obtenido 800.000 votos. Es un discurso de una persona a la que la inmensa mayoría de los españoles no conocen de nada ni su discurso. Estamos escuchándole por vez primera lo que dice y hay que ver lo que dice. Si con eso obtienes 900.000 votos, hay que ver cómo funciona. Todo esto evidentemente tiene mucho que ver con el deterioro de la vida política, la falta y la crisis de credibilidad de los medios de comunicación, la extensión de bulos, de fake news, todo aquello de lo que llevamos hablando y que a veces a la gente posiblemente la agotamos, dándole la sensación de que estamos siempre diciendo lo mismo, por una vez reivindiquemos que es que hablábamos de esto. Precisamente todo eso que una y otra vez estamos diciendo tiene estas consecuencias.
consecuencias. No es simplemente hablar por hablar. Y evidentemente tenemos un tiempo, ojalá tengamos 3 años para reflexionar todos, cada uno desde su sitio, qué es lo que tiene que hacer. Sí, que el fenómeno se acabó la fiesta es un fenómeno digno de estudio por 2 razones. La primera, yo no tengo tan claro que esta fórmula sea operativa en otras elecciones que no sean las europeas, en la medida en que solo en las europeas hay circunscripción única y en el resto la circunscripción provincial limita a la máxima expresión la capacidad de este tipo de fuerzas políticas de obtener representación. Punto número 1. En todo caso, han tenido esa intuición para poder aprovechar el tirón. 2, y esto es lo, a mi juicio, más relevante. ¿Cuántos de los analistas políticos que estamos en esto conocíamos a este personaje y a esta fuerza política en los últimos 10 días? Eso. Yo no. De la misma manera. ¿Por qué? Porque sí que sabía de su existencia, pero no del fenómeno. Ni del fenómeno, ni de sus propuestas, ni éramos capaces de intuir la fortaleza, ni... Bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo? Y volvemos un poco a por qué hay quien vota a estas fuerzas. Es que vivimos 2 mundos. Unos, los alfabetizados mediáticamente, y otros, los que viven en otras realidades, que yo no voy a calificar como de analfabetos, pero sí que buscan la información o la desinformación a través de otros canales que nos pasan a muchos desapercibidos. Entonces, son 2 mundos paralelos y esos 800.000 viven en una realidad mediática que desde luego no es la mía. Antón, y luego voy contigo, Víctor. A ver, yo creo es que aquí se mezclan varios fenómenos, ¿no? Primero, yo creo que es importante a veces también mirar en perspectiva, no hace falta irse al medievo, pero un poco en perspectiva. En las elecciones europeas en España hay bastante tradición de friki candidatos. Ruiz Mateos, ¿no? Claro, tuvo escaño de eurodiputado. Pero no hay Ruiz Mateos, no había Ruiz Mateos en Alemania, y aquí sí que hay alternativa por Alemania. Es un fenómeno el de Alvise que lo vemos en otros sitios. Vemos a jóvenes como Alvise, el candidato, por ejemplo, Alternativa por Alemania, que decía que los miembros de las SS no todos eran criminales, etcétera, etcétera. Entonces, o los que queman el Corán en los países nórdicos, etcétera. O sea, no es un fenómeno simplemente español. Eso es lo que preocupa. Si surgen lugares tan distintos, es que realmente tiene mucha penetración, mucha capilaridad social. Bueno, apuntamos efectivamente eso, que no es un fenómeno exclusivamente español, pero que además en España tenemos una cierta tradición de friki candidatos y de utilizar de una parte del electorado para utilizar las elecciones europeas, trabajando con esa idea que, bueno, lo que se vota en Europa no es tan importante, ¿no? Esta idea que se repite además en muchos medios de comunicación y que lo hemos oído durante esta campaña, que son unas elecciones de segundo orden, ¿no? Y que puedes utilizarlas para castigar, entre comillas, al sistema sin que eso tenga una repercusión directa en las políticas. Hay un segundo elemento que me parece muy importante reflexionar, que es que la gente ya no se informa como se informaba hace 10 o 15 años, ¿no? Si tú vas a por ejemplo, los postelectorales, tanto del CIS como de otros institutos de investigación, te das cuenta de que hace 20 años hay un fenómeno que es imparable, que es que un porcentaje cada vez más importante de gente se informa a través de eso que llamamos las redes sociales. Bueno, yo diría se desinforman. Bueno, sí, para ellos es información. Bueno, yo no voy a entrar en ese debate. Están los terraplanistas, pero... Pero ellos, pero es que podemos adjetivar el fenómeno, pero eso no va a hacer que el fenómeno desaparezca. No, está claro. Entonces la gente utiliza, hay un porcentaje cada vez más significativo de gente que utiliza las redes sociales como si fueran medios de información, y no lo son. O sea, hay gente que se acerca a Twitter y que se acerca a Instagram como si fueran El País o la cadena SER, creyendo que son como El País o la cadena SER o la COPE o El Mundo, y no lo son. Son redes sociales, no son medios de comunicación, pero son manejados como si fueran medios de comunicación. Y ahí es como tú crees que lo que te están contando te lo está contando un medio de comunicación, porque por eso tiene una imagen, tiene un sonido y tiene una marca, te lo crees. Y es mucho más fácil creérselo, porque crees que lo que estás recibiendo es realmente información. Y eso cuadra con otro elemento, que es la crisis de credibilidad de una parte de los medios convencionales, a los que mucha gente se ha ido alejando, igual que se ha ido alejando de la política y se ha ido alejando de otros elementos, ¿no? Y hay un tercer dato o variable que yo creo que es fundamental para explicar la resiliencia de la extrema derecha, que es el gran problema de Feijóo no es la extrema derecha, que lo es
El gran problema de Feijóo es que solo se entiende con la extrema derecha. Y eso hace que para un votante estratégico de la derecha, votar a la extrema derecha tenga un sentido racional, que es mantener esa incomunicación absoluta con los partidos nacionalistas, que es lo que no quiere buena parte de esos votantes. Mientras Feijóo y el Partido Popular no consigan restablecer nexos de comunicación y la viabilidad de llegar a ser socios de gobierno con los partidos, entre comillas, nacionalistas, de centro o de centro derecha, será imposible acabar con la extrema derecha o absorber, tal y como Feijóo quiere absorber, a la extrema derecha. José Miguel y Víctor, brevedad. Sí, enlazando con lo que plantea Antón, imaginemos que si esto hubieran sido unas generales, algún líder del Partido Popular diría hoy gobernaríamos con Abascal y Alvise en el gobierno. Creo que hay una clave determinante en esto. Estamos uniendo crisis política a la evolución de los medios de comunicación. Realmente el elemento comparativo, salvando las distancias, seguramente fue más el nacimiento de Podemos, es decir, de la crisis de 2008, del 15M y de la espectacularización del debate político a través de las tertulias televisivas, nace un fenómeno, que fue, en este caso, desde la izquierda. Ahora, en una situación que no tiene nada que ver ideológicamente al nivel de radicalismo, desde luego, en esta crisis del sistema político provocada por la propia clase política, nunca lo olvidemos, surge a través de las redes sociales y de la comunicación este tipo de fenómenos. Al final, esta es la historia de la política cada vez más vinculada a la evolución de los medios de comunicación. Está muy vinculada, pero es muy diferente también, porque Podemos es el espectáculo en las noticias, en los medios convencionales. Eso es. Y esto está basado en la desinformación. Decía Antón que es verdad que hay una crisis de credibilidad de los medios tradicionales, pero son los únicos creíbles, porque estos medios de los que se alimenta Alvise y este fenómeno es que no son medios de comunicación, claro. Efectivamente, eso son es desinformación sociales, claro. Y hay bastantes estudios que empiezan a notar que existe, antes había una correspondencia entre los datos objetivos, por ejemplo en economías, la economía iba bien, la inflación también estaba controlada y las opiniones que tenían los ciudadanos, y ahora se está produciendo una divergencia, es decir, los ciudadanos, a pesar que la economía vaya bien, empiezan a pensar que va mal, y eso es por esta desinformación, y yo creo que hay que denunciarlo. Pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. Vamos a ir terminando ya el Abierto y me sabe mal porque no tendremos tiempo de entrar en el análisis de lo que ha pasado a la izquierda del Partido Socialista, pero tenemos semana todavía por delante para hablar de ello, porque son los resultados de Sumar y de Podemos. Batacazo en Sumar. Ana Fernández Vila, buenos días. Tal Ángel, buenos días. Solo 3 eurodiputados, el representante o el candidato de Izquierda Unida se queda fuera. Esto va a abrir una crisis. De momento ayer Urtasun habló de reflexión. Sí, la situación ahora mismo es muy complicada. Se abre una crisis sin precedentes y con resultado incierto. Los resultados de ayer no solo estaban por debajo de sus expectativas, de las expectativas que se había puesto Sumar, que era sacar 4, sino que son preocupantes, como decías, porque dejan sin escaño a Izquierda Unida y también a Más Madrid, también a ECUO, y ahora con esto queda en vilo el compromiso de estos socios con el proyecto de Yolanda Díaz, un proyecto que ya todos, también la propia dirección de Sumar, admiten que hay que repensar. Ayer el portavoz Ernest Urtasun anunció que abren un periodo de reflexión. Desde Sumar nos vamos a dar un tiempo para poder ver de qué manera podemos, en primer lugar, reforzar el proyecto político de Sumar. Él fue el único que acompañó a la candidata Estrella Galán en su comparecencia a la sede de Sumar, una sede en la que no estuvo Díaz. La vicepresidenta decidió seguir los resultados desde su casa. Hoy sí preside la ejecutiva de Sumar, que se reúne en una hora y, según nos confirman fuentes del partido, van a tomar decisiones. Ellos asumen que hay que redefinir la estrategia, pero rebajan el alcance. Dicen que ha habido un descalabro generalizado, pero sí que llegan mensajes muy duros desde Izquierda Unida, desde Más Madrid. Dicen que hay que exigen responsabilidades, avisan de que esto supone un antes y un después. ¿Y lectura en Podemos? ¿Qué dicen de la representación obtenida en estas elecciones? Pues ellos se toman estos resultados como la prueba de que están vivos, de que pueden disputarle el espacio a la izquierda del PSOE a Sumar. Esto decía ya Irene Montero ayer. Juntas nos hemos puesto en pie y juntas seguimos caminando. Y no nos conformamos. Asumimos la responsabilidad de hacer crecer la fuerza de la paz. Ellos habían tomado estas elecciones como unas primarias con Yolanda Díaz y creen que se ha demostrado que lo que es el partido de Sumar sin sus aliados territoriales tira menos que Podemos, dicen. Y además saca en pecho, por ejemplo, de que en Cataluña superaron a los comunes.
Pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a Y me vosotros. la dejas votando para irme a Cataluña, porque a todo esto, esta tarde, pleno en el Parlamento de Cataluña, porque se constituye la mesa. Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día. Y de momento no sabemos nada. No, porque las elecciones europeas han hecho que los partidos hayan dejado la decisión para el último momento y hay varios escenarios posibles, pero llega el momento ahora de las decisiones. La cúpula de Esquerra está reunida ahora mismo para decidir qué pacto prioriza, tiene una de las llaves. En las últimas semanas han mantenido negociaciones tanto con Junts como con el PSC y podrían asegurarse ellos la presidencia del Parlamento si se alían con las izquierdas, pero el partido públicamente se ha decantado por hacer un pacto con los independentistas para la mesa y este acuerdo daría posibilidades también a Junts de repetir en el cargo. De hecho, en Esquerra ha habido debate interno sobre si debían tener o no la presidencia del Parlamento y asumir algunas decisiones que pueden ser complejas en las próximas semanas. A pesar de esta prioridad, nadie da nada por hecho porque los independentistas, recordemos, por sí solos no tienen la fuerza suficiente como para garantizarse al 100% la presidencia y en caso de pacto, el PSC deberá decidir si se alía o no con el Partido Popular para obtener el control de la Cámara, como hizo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, sabiendo que esta alianza puede ser un obstáculo futuro añadido en las negociaciones para la investidura de Salvador Illa. Por lo tanto, aquí en este escenario, pues los comunes también tendrán un papel esencial a la hora de decantar la balanza hacia uno u otro lado y será aún más relevante en función de lo que pase con los votos de los diputados en el extranjero. Recordemos que el Constitucional anuló la semana pasada el voto telemático y la decisión que haga la mesa de edad sobre esos votos será otra de las cuestiones clave, no solo por estar ante la interpretación de una posible desobediencia, sino también porque puede cambiar y condicionar las mayorías. A las 4 empieza el pleno y desvelaremos la incógnita. Xavi, gracias. Buen día. Hasta luego. Pues ahora sí que vamos terminando, porque están aquí Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. ¿Qué tal? Con el menú para la segunda parte del programa. Vamos a empezar ordenadamente, como todos los lunes, recibiendo a Bob Pop, que tiene nueva lista, que habla de virtudes, pero también al mismo tiempo de defectos. Y eso es lo que les proponemos también a nuestros oyentes a partir de ahora en el 900-100-800, que nos hablen de aquellas virtudes que al mismo tiempo son también consideradas como defectos. Vale. Podéis pensar en miles de ellos, por ejemplo. Bueno. Por ejemplo, la memoria sería una virtud, pero también un defecto según en depende de lo que te acuerdes, sí. Depende de lo que te acuerdes, sí. Ser sincero es una virtud, pero también es un defecto. La belleza, la gente cree que es estupendo y luego se deteriora rapidísimo y se queda. Y te toman manía propia. Ser guapo es horrible. Es horrible. Con los años, si yo te contara... 900, 100, 800 virtudes que a la vez son defectos para la lista de Bob Pop. 900, 100, 800. Después tenemos la dupla hoy solo con Rafa Cabeleira porque Galder Reguera viene ahora viajando después de haber disputado la final nada menos de la Eurocopa de Fútbol de Escritores. España ha llegado a la final. Pero Messi era el tercer portero, él no debió ni... No, jugó y luego nos contará él, nos ha dejado un relato estremecedor del daño que hizo a la selección. Y aparte de eso es que vamos a tener a Borja Bauzá, escritor, periodista, que nos va a hablar de su último libro, La tribu vertical, a propósito del fenómeno de la historia de los grupos ultras en los campos de fútbol. Bueno, Pedro Torrijos nos habla de la pirámide del fin del mundo en Dakota del Norte, que hace las funciones de defensa antimisiles, y el gran momento será en Mitos 2.0. Hoy Mariola Urrea, aquí presente, va a defender el mito. Los zapatos son el espejo del alma. Ahora estaba mirando yo, he mirado los zapatos que llevaba. ¿A qué hora es eso? ¿Tú también opinas que los zapatos es el espejo del alma? Absolutamente. Bueno, pues 11 y 20, mitos. Hoy los zapatos. Se queda Mariola Urrea. Si quieres darte una vuelta y luego volver, Contreras, estarás invitado. En cualquier caso, Víctor Lapuente, Mariola Urrea, no te vayas muy lejos. Antón Losade, José Miguel Contreras, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.